Recuerden que luxación es la pérdida de la congruencia de una articulación. Y a nivel de miembros inferiores, las luxaciones más frecuentes las vamos a ver a nivel de la articulación de la cadera, que está formada por el acetábulo con la cabeza femoral, a nivel de la rodilla y a nivel de la zona del tobillo y pie. Vamos a ver la más importante, que es a nivel del medio pie, porque el resto de las áreas es sumamente raro que se produzca una luxación pura. Casi todas van acompañadas de fracturas. Por ende, vamos a ver en este momento las luxaciones más frecuentes. Y hablando de luxaciones de cadera, el mecanismo de producción principalmente es un trauma a nivel de la zona de las rodillas, donde la fuerza traumática se va a través del eje longitudinal del fémur y entonces luxa la cadera. Esto lo solemos ver con mucha frecuencia en pacientes que sufren accidentes de tránsito, principalmente los acompañantes a veces del conductor, que chocan su pierna contra el tablero, o con el conductor cuando mete súbitamente el freno en el momento que hay algún accidente de tránsito. Pero también lo podemos ver en accidentes de moto o en pacientes que sufren caídas de una altura importante. Esta luxación, esta salida de la cabeza femoral del acetábulo, puede tomar varias posiciones, ya sea una posición anterior hacia adelante o una posición posterior. La más frecuente es la posición posterior, ¿ya? Y como les decía, va a depender de la posición en que lleve el paciente la pierna. Si va con la pierna cruzada una encima de la otra, entonces normalmente al traumatizarse la rodilla, esta va a luxarse posteriormente. Pero si lleva la pierna en una posición de 4, entonces puede luxarse anteriormente. Y solemos ver esta actitud característica, ¿verdad? El paciente con una pierna flexionada cuando son posteriores principalmente. Entonces, como les digo, puede tomar dos posiciones, o anterior o posterior. La anterior puede tener también dos posiciones de acuerdo a la intensidad del trauma, o púbica, porque la cabeza queda cerca del área púbica, del área de la rama iliopúbica, o también puede ser obturatriz. Ustedes están viendo que la cabeza está casi tapando el agujero obturatriz. Estas pueden ser las posiciones, las dos posiciones, o púbica u obturatriz, que puede tomar la cabeza del fémur cuando se luxa a nivel de la pelvis. Las posiciones posteriores pueden tomar dos lugares la cabeza femoral. Un poquito alta a nivel de la rama del ilion, entonces esta se llama ilíaca, o inferiores a nivel de la rama isquiopúbica de la pelvis. Entonces esta es la posición isquiática, o ilíaca o isquiática. Ustedes están viendo las posiciones características que toman los miembros, la actitud característica, ¿verdad? Esta es la posición del 4, esta es la posición del balletista, y a esta se le llama la posición de la bañista sorprendida. Son signos característicos. Indudablemente, recuerden que estos son traumas de alta intensidad. Por ende, cuando el paciente llega a consultar a una institución hospitalaria, tenemos que examinarlo por completo. Tenemos que seguir aquel esquemita que vimos del ABCDE. Descartar que vaya a tener problemas a nivel de cráneo, tórax, abdomen, el resto de los miembros, ¿verdad? Siempre tenemos que evaluar al paciente con
en una forma completa para que no se nos vaya a escapar ningún tipo de lesión. Este tipo de luxación puede tener sus complicaciones tempranas. Por ejemplo, la púbica, ustedes saben que a ese nivel sale la arteria femoral, de ilíaca se convierte en femoral y entonces ahí puede haber compresión vascular o compresión neurológica. Las posteriores, ustedes saben que posteriormente por esa zona se va formando el nervio ciático y pasa por la escotadura ciática, entonces puede haber compresión también del nervio ciático, entre otras estructuras. Solemos ver esto en la radiografía, vean ustedes, aquí hay una posición ilíaca, esto que estoy señalando es el acetábulo, aquí debería de estar la cabeza y ustedes la están viendo aquí arriba. Indudablemente, para que esté aquí arriba, el paciente ha sufrido una ruptura de la cápsula articular y ha sufrido también una ruptura del ligamento que va de la cabeza al fondo acetabular. Mira que es el ligamento redondo, es el ligamento que une la cabeza con el fondo acetabular. Y aquí se rompe una arterita, que es la arteria del ligamento redondo. Esa arteria es una rama de la arteria pudenda, rama de la ilíaca interna. Y aquí están viendo ustedes otra luxación posterior en una posición isquiática. Miren, aquí está anatómicamente, esta es la rama iliopúbica, esto es el púbico y esto es la rama isquiopúbica a nivel de la pelvis. Y esto el agujero obturatriz. Debería de estar así la cadera, pero está luxada. El acetábulo está aquí y está inferior. Las luxaciones de la cadera son sumamente dolorosas. Por eso el paciente no quiere ser tocado, no quiere ser movido, ¿verdad? Y tenemos nosotros que brindarle el tratamiento oportuno. Una vez hayamos evaluado al paciente que no tiene otras complicaciones abdominales, torácicas, de cráneo, hacemos el estudio radiológico. Normalmente con una radiografía antero-posterior es suficiente. Vean, normalmente solicitamos una radiografía de pelvis y solo que queramos una mejor imagen solicitamos una radiografía de la cadera comprometida. En algunas ocasiones solicitamos estudios especiales y realizamos entonces una tomografía axial computarizada helicoidal de reconstrucción tridimensional. Aquí se le había mandado esta porque una de las complicaciones frecuentes de las luxaciones es que pueda existir alguna fractura, ya sea en la ceja acetabular, este borde de la ceja del acetábulo, o en la cabeza del fémur, como lo estamos viendo aquí. ¿Verdad? Entonces, esta es una tomografía axial computarizada tridimensional, con una reconstrucción tridimensional. Entonces, ya una vez evaluado el paciente, hecho el diagnóstico, tenemos que proceder a hacer el tratamiento. Normalmente vamos a poner la cabeza en su lugar, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer bajo anestesia general. ¿Por qué? Porque necesitamos que el paciente esté bien relajado. Porque si es un paciente con mucha masa muscular, ¿verdad? O obeso, entonces va a ser mucho más difícil. Y tenemos ciertas maniobras para hacer esas reducciones. Por ejemplo, como les decía, las luxaciones más frecuentes son las posteriores. Tenemos una maniobra que se llaman la de Bigelow, que es la que están viendo a la izquierda, que es una serie de tracciones y rotaciones que se le da al fémur para tratar de llevar la cabeza adentro. Normalmente cuando hacemos toda esta maniobra y la cabeza cae dentro del acetábulo, nosotros sentimos un chasquido de reducción. Hay otra maniobra que se llama la de Alice, que tiene casi mucha semejanza con la que acabamos de, con la de Bigelow, ¿verdad? Pero son maniobras rotativas y de tracción. También para la luxación anterior existe una maniobra de Alice.
¿verdad? Que es una tracción, rotación interna, y el ayudante también hace otra tracción en la zona proximal. En algunas ocasiones hay pacientes que es difícil hacer la reducción porque son musculosos, ¿verdad? Y porque tienen muy voluminosos por sus grasas. Entonces recurrimos a un tipo de reducción para las luxaciones posteriores que lo ponemos al borde de la mesa quirúrgica. Y el ayudante hace una tracción al eje longitudinal del fémur, algunas rotaciones interna y externa, y el cirujano empuja la cabeza. ¿Verdad? Parece aventurado ponerle a la orilla de la mesa, pero en algunas ocasiones se vuelve necesario. ¿Ya? Y existirá también ocasiones que tampoco con este tipo de maniobra reductiva logramos poner la cabeza en su lugar. Entonces recurrimos al tratamiento quirúrgico, abrir e ir a poner la cabeza en su lugar. Una vez reducido, nosotros sabemos que todos los tejidos blandos de ahí van a curar. No necesitamos suturarlos. Ellos solo van a curar en un periodo de aproximadamente 3 semanas. Entonces, lo que hacemos normalmente, después de que hemos colocado el hueso en su lugar, ingresamos al paciente. Si es un adulto, le colocamos una tracción cutánea. Ustedes están viendo por qué le llamamos cutánea, porque es a través de la piel que atracciona este peso que le colocamos. ¿Cuánto peso solemos colocar? Como máximo 7 libras. Y la tracción cutánea va desde el área inguinal hasta ligeramente en el área de los maléolos, zona que tiene que estar muy acolchonada para no causar ninguna laceración. ¿Qué propósito tiene la tracción? Como en el momento de la luxación, el trauma sacó la cabeza del acetábulo, el cartílago de la cabeza se ve lastimado con los bordes acetabulares. Entonces el propósito de la tracción es mantener un poquito separada la cara articular para que se pueda ir regenerando un poco ese cartílago. Indudablemente, esta tracción cutánea le permite movimientos al paciente, movimientos por lo menos de una ligera flexión, y eso es bueno porque nos va modelando también la cabeza. ¿Cuánto tiempo lo mantenemos? Normalmente lo mantenemos un periodo de 2 semanas, con eso es suficiente, y después le pedimos al paciente que pueda movilizarse con muletas, pero le restringimos la carga. Y es hasta en derredor de la 3ª o 4ª semana después de la luxación que le comenzamos a permitir la carga progresiva. En los niños es más difícil mantener este tipo de tracción. Ellos no se están quietos, así es que solemos usar este tipo de yeso. Miren, a esto le llamamos una espiga o espica de yeso. Y como va desde el más o menos ligeramente inferior de la zona torácica, le llamamos abdominopédica, o otros le llaman toracopédica, ¿verdad? Dese en cuenta cómo la rodilla se pone con una ligera flexión entre 5 a 15 grados, porque nunca debe estar muy extendida, y el pie se pone a 90 grados. Esto lo mantenemos en los niños, igual un periodo de aproximadamente 3 semanas, y luego lo quitamos y los niños se rehabilitan temprano, ¿verdad? Pero también las luxaciones de la cadera pueden complicarse con fracturas, y a esto le llamamos una luxofractura de cadera. Existe una clasificación de acuerdo a las porciones que se forman en la luxación y fractura. Por ejemplo, en el tipo A de Pitkin, ustedes están viendo que la cabeza se ha salido. Aquí pueden ver el ligamento redondo que se ha roto, y una porción de la cabeza del fémur ha quedado dentro del área acetabular. Aquí está el área de la fractura. La tipo B es ya casi la parte más articular de la cabeza. Se queda solo pegado por el ligamento redondo.
este tipo de fracturas, ya el tipo B, el tipo C y el tipo D, porque ya es más, tiene pues el peligro de complicarse con una necrosis avascular del fragmento que se ha fracturado, porque en algunas ocasiones, a pesar de que se conserve el ligamento redondo, puede verse afectada la irrigación, puede verse afectada la arteria que va en él y entonces quedarse avascular este fragmento. Si es un paciente joven, procuramos hacerle reducción, pero si es un paciente adulto mayor, de un solo procedemos a quitar esa cabeza y a poner una prótesis, ¿verdad? Aquí están viendo ustedes una fractura, miren que ya fue reducida, pero quedó el fragmento aquí volteado. Aquí se había dado vuelta el fragmento. En algunas ocasiones puede quedar bien reducido y lo conservamos ahí. Están viendo una tomografía axial computarizada. Esta no es de reconstrucción, pero están viendo, miren, aquí el fragmento fracturario de la cabeza del fémur. Y en la siguiente imagen están viendo ya fijado, ya operado ese paciente. Cuando hacemos este tipo de intervenciones, tenemos que tener mucho cuidado con la vascularidad que viene de distal a proximal, porque la irrigación de la cabeza del fémur está dada por las arterias circunflejas, la arteria circunfleja anterior y la arteria circunfleja posterior inferior. La más importante es la posterior. Entonces, tenemos que conservar esa irrigación. Si no, vamos a sufrir el problema de una necrosis avascular de la cabeza. Bajando un poco, llegamos al área de la rodilla, la otra articulación que sufre luxaciones importantemente. Solo como un mero recuento anatómico, ¿verdad? Recordarán la porción distal del fémur que tiene sus dos cóndilos, el surco intercondilio, ¿verdad? El cóndilo medial y el cóndilo lateral. ¿Por qué lo digo así? Porque el peroné está en este lugar y el peroné es lateral o externo. Existen ligamentos que unen el fémur con la tibia y con el peroné. Tenemos por el lado de afuera el ligamento colateral lateral. Este va desde la porción del cóndilo femoral hasta el peroné y normalmente tiene un fascículo que va hacia la región anterior de la tibia. Por el otro lado, en la parte interna, tenemos el ligamento colateral medial, que va entre nacido del cóndilo del fémur y se llega a pegar en toda la porción epífiso-metafisiaria de la tibia. Y por el lado de adentro, tenemos dos ligamentos importantes. Ustedes ya los han oído, porque se lesionan con mucha frecuencia los deportistas. De abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera va el ligamento cruzado anterior. Y de abajo hacia arriba, pero de atrás para adelante, viene el ligamento cruzado posterior. Entonces, estos son los estabilizadores primarios del fémur y la tibia. Falta aquí la rótula. Recuérdense que la rótula es un hueso sesamoideo. Es un hueso que sirve como un punto de palanca. Recordarán ustedes las palancas de primer género. Un ejemplo de ello son los columpios, ¿no? El apoyo está en la zona media, la fuerza es quien baja el columpio y la resistencia es el niño que pueda estar al otro lado a quien están columpiando. Así funciona también la rodilla. Hay algo que llamamos nosotros el aparato extensor de la pierna. La pierna está compuesta por el fémur y por la tibia y el peroné, ¿no? Y todo el grupo muscular. Entonces, ¿quién compone ese aparato extensor? Lo componen cuatro estructuras importantes. Uno, el cuádriceps. Recordarán los cuatro músculos en la parte anterior del muslo. El vasto lateral, el vasto interno y en la parte media el recto interno y el vasto intermedio. Estos cuatro forman un tendón
que se llega a pegar a la rótula y a ese le llamamos tendón del cuádriceps. Luego este tendón pasa encima de la rótula y desde el polo inferior de la rótula llega a pegarse a la tuberosidad tibial, formando el tendón rotuliano o el tendón patelar. Entonces, esas cuatro estructuras, el cuádriceps, el tendón del cuádriceps, la rótula y el tendón rotuliano, forman el aparato extensor de la pierna, ¿verdad? Y eso nos sirve para extender la pierna. La rótula ayuda para aumentar la fuerza, así como una polea funciona para aumentar la fuerza, igual la rótula también nos ayuda para aumentar la fuerza. Pues bien, ¿cómo se luxa una rodilla? Y esto normalmente solemos verlo en accidentes de tránsito y actualmente lo vemos con mucha frecuencia, principalmente en los accidentes de motos, ¿ya? Hoy que han proliferado tanto las motos, solemos ver una gran cantidad de traumas. Y esta revista importancia porque recuérdense que la rodilla no es una estructura gruesa, sino que ya es una estructura donde hay pocos tejidos blandos. Y en la porción posterior del fémur y la tibia, en el surco intercondilio en la región posterior, ahí pasan estructuras vasculonerviosas importantes. La arteria poplitea, el nervio popliteo, la vena poplitea, y eso tenemos que cuidar y eso tenemos que evaluar, principalmente cuando hay una luxación. Luxaciones podemos tener de varias estructuras. Por ejemplo, están viendo aquí una luxación de la rótula, ¿verdad? Esta fue una luxación traumática, porque también en la rótula pueden existir luxaciones por anomalías anatómicas. Fíjese bien, este paciente tenía una diferencia anatómica en ambas rodillas. Esta es su rodilla derecha, la que estoy señalando, donde está luxada la rótula. Ustedes van a ver que aquí se ven los cóndilos femorales y el cóndilo femoral lateral es más alto que el medial. Esto es lo normal, ¿verdad? Entonces, pero en su otra rodilla, que es la izquierda, el cóndilo lateral es más pequeño que el cóndilo medial y a esta es una rodilla inestable. Algunas veces se acompañan con tendones rotulianos más largos. Entonces, estas pueden sufrir luxaciones por divergencia de las fuerzas musculares. Cuando, por ejemplo, el vasto lateral es mucho más fuerte que el vasto medial, entonces el eje de tracción que ejerce la fuerza, el vector de fuerza, puede llegar a luxar esto. Entonces, principalmente en aquellas personas que padecen de mucha elasticidad ligamentaria. Y las luxaciones entre el fémur y la tibia solemos verla, pues, como les decía, por accidentes de tránsito y esta reviste mucha importancia. Entonces clasificamos las luxaciones de la rodilla, principalmente las fémuro-tibiales, de acuerdo a la posición que toma la tibia en relación al fémur. Y va a ser posterior, anterior, medial o lateral y rotacional. ¿Ya? Y cuando se dan principalmente estas o las anteriores, es cuando más sufre el paquete vasculonervioso. Y entonces tenemos que pensar siempre, cuando estamos en la presencia de una luxación de la rodilla, siempre que tenemos que pensar y descartar una lesión vascular. ¿Por qué razón? Porque puede verse traccionada, puede ver y romperse el área vascular. Antes se decía que flexionando la rodilla se relajaba la arteria. Ya vimos que no, porque existen un túnel que le forman tejidos de sostén a las arterias y entonces se vuelve un poquito más estable la posición de la arteria y cuando se luxa, entonces puede haber una lesión vascular. Entonces siempre tenemos que pensar en una lesión vascular, o sea, tenemos que ver el pulso o tenemos que hacerle al paciente una arteriografía, ¿verdad? Para ver si no existe un tipo de lesión. Aquí están viendo ustedes
una luxación de la rodilla en posición rotacional. Miren, esta es la imagen antero-posterior y esta la imagen que se pretendió hacer lateral, y vean cómo no coinciden, no se ven los platos tibiales como deberíamos de verlo, ¿verdad? Porque hay una luxación rotacional. Aquí están viendo otra subluxación, una luxación anterior de la tibia, ¿verdad? Y aquí ya las ven reducida e inmovilizada. El paciente tiene una férula posterior, ustedes pueden ver aquí lo que voy señalando, este es el borde de la férula, ¿verdad? Que eso se maneja transitoriamente. Siempre tenemos que ser desconfiados, como les decía, y por ejemplo en algunos pacientes hicimos una arteriografía y ustedes pueden ver aquí que viene la arteria femoral, aquí se convierte en poplítea y aquí estamos viendo la amputación de la arteria. Eso quiere decir que se había roto. Entonces a estos pacientes hay que hacerle una exploración vascular y un reparo vascular. Se vuelve más importante en este tipo de pacientes reducir la luxación y dedicarse a investigar si hay o no hay lesiones del paquete vasculonervioso y observar al paciente por un periodo prudencial de no menos de 5 días, ¿verdad? Después vamos a reparar lo que se haya roto. Después reparamos los ligamentos cruzados, después, porque tampoco es adecuado ponernos a reparar todos los ligamentos, porque si no el paciente, por la intensidad del trauma, puede complicarse con un problema que se llama artrofibrosis, hacer una rodilla muy rígida que después vamos a tener limitación en los movimientos. Aquí estamos viendo nosotros una resonancia magnética. Miren, aquí pueden ver, estoy señalando el tendón del cuádriceps que pasa sobre la rótula y aquí estoy señalando el tendón rotuliano. Aquí están viendo ustedes el cóndilo femoral, la tibia, y esto negrito que se ve aquí es el ligamento cruzado posterior que anda volando. Aquí no podemos ver menisco, pero el menisco debería de estar por aquí, y normalmente también los meniscos, que son cartílagos, suelen romperse en estas ocasiones. Entonces, bajemos más y vamos a ver otra de las luxaciones importantes. Como les decía, las luxaciones a nivel del tobillo no las vamos a ver porque ahí siempre se acompañan de fractura y eso lo vamos a ver en el capítulo de fractura. Sino que solemos ver nosotros unas luxaciones importantes, aquellas que se dan entre el tarso y el metatarso, entre el medio pie y el antepié. Esta articulación de los metatarsianos con las 3 cuñas, la primera, la segunda, la tercera, y el cuboides, ¿verdad? Esta articulación se llama articulación de Lisfranc. Y esta es importante. Cuando ustedes vieron las amputaciones, vieron que existen unas amputaciones a ese nivel que se llama de Lisfranc. Este tipo de luxaciones puede producirse, como lo están viendo aquí, por un traumatismo, porque el paciente sufre una caída y se le trabó el pie en el estribo, o lo solemos ver nosotros con mucha más frecuencia en las motocicletas y principal en accidentes de motocicletas y principalmente en el acompañante cuando por descuido rota el pie y mete su antepié entre los rayos de las llantas y entonces ahí se lo atrapa y les causa este tipo de lesión. Desde el punto de vista anatómico, nosotros consideramos que en el pie hay 3 columnas de fuerza. La primera columna está dada por el dedo gordo, ¿verdad? Por el alus, con la primera cuña. La segunda columna está dada por el segundo y tercer dedo, con el segundo y tercera cuña. Y la tercera columna está dada por el cuarto y quinto dedos y metatarsianos con el cuboide. Entonces pueden haber luxaciones donde todo el antepié se va hacia lateral o donde puede haber una luxación solo del alus hacia la línea media
o puede haber una luxación divergente donde para un lado se ve el alus y para el otro se van el resto de los dedos y metatarsianos. Aquí se rompen los ligamentos indudablemente. Y aquí podemos ver una radiografía donde hay un poquito de divergencia entre los 4 últimos dedos y el primer metatarsianos y el primer metatarsiano. Miren la apertura aquí y la subluxación aquí. O podemos ver esta donde hay una luxación hacia externo y ven que de la primera cuña se ha luxado el alus y la luxación más lateral del resto de los metatarsianos. Normalmente, estos pacientes llegan con el pie muy hinchado. En algunas ocasiones pueden hacer síndromes compartimentales también en el pie. Recuérdense que el pie también tiene compartimentos y a través de los estudios actuales que se están haciendo, se ha visto que ya no son 4 los compartimentos, sino que son 10. ¿Ya? En las regiones anteriores o en la región dorsal y en la región plantar, ahí hay compartimentos que son importantes conocerlos porque los síndromes compartimentales del pie pueden ser catastróficos. Entonces, este tipo de paciente va a llegar con mucho edema de su miembro, con mucho dolor. Tenemos que hacer una radiografía para poder ver nosotros el tipo de lesión que tiene, ¿verdad? Y el tratamiento tiene que ser casi de inmediato. Inmediatamente lo metemos al quirófano para llegar a reducirlo y fijar nosotros toda esta luxación. Hay métodos de reducción que nos ayudan. Normalmente todas las articulaciones siempre tienen ligamentos que los unen, ¿verdad? Muchas veces se rasgan totalmente o muchas veces conservan parte de su fibra. Entonces, para nosotros poder reducir una luxación de este tipo, nos valemos de algo que se llama ligamento taxis. Y eso es que cuando hacemos una distensión de la porción distal de la parte luxada, los ligamentos nos alinean la zona luxada. Entonces, lo que hacemos con estos pacientes, ponemos unas formas de tracción a nivel de los dedos. Normalmente es una gasa y lo anudamos en cada uno de los dedos. Y luego ponemos colgando el pie y le vamos poniendo peso a nivel del tobillo y entonces van reduciéndose esto. Vamos haciendo control radiológico con un brazo en C o se llama también un fluoroscopio y vamos viendo la reducción y luego podemos hacer las fijaciones con heridas mínimas para que ese pie que ya está lastimado no termine de inflamarse demasiado con las incisiones que hemos realizado. Estas son las luxaciones más importantes a nivel del miembro inferior. ¿Alguna pregunta? No, doctor. Ok. Gracias y nos oímos el martes entonces. Bueno, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas Gracias, doctor. noches. Gracias, doctor.